Bienvenidos a mi canal, donde el drama de las celebridades turcas es nuestro pan de cada día. Hoy, damas y caballeros, prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y sipeadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen. Después de un silencio que se antojaba eterno, de especulaciones que llenaron portadas y de fans que no perdieron la esperanza ni un segundo, parece que hay señales, indicios, pequeños destellos que apuntan a una nueva vida juntos. Pero antes de que salgan corriendo a escribirle cartas de amor a Cupido o a organizar una fiesta de reencuentro, les pido que se queden hasta el final del vídeo, porque les voy a contar todo lo que he podido averiguar. Vamos a analizar cada rumor, cada pista, cada publicación en redes sociales que nos permita descifrar este enigma. Y por supuesto vamos a recordar juntos esos momentos mágicos que nos regalaron durante su relación. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y no se pierdan ni un segundo de este chisme jugosísimo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Aquí encontrarán todo sobre sus estrellas turcas favoritas, desde noticias exclusivas hasta análisis profundos de sus proyectos y, por supuesto, mucho drama. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y lo más importante, ¿hay posibilidades reales de una reconciliación? Para entender la situación actual, tenemos que remontarnos un poco al pasado. Recordemos cómo nació su amor, cómo nos enamoramos todos de ellos viéndolos juntos en Senkalkam. La química era innegable, traspasaba la pantalla, y no tardó mucho en hacerse realidad fuera del set. Su relación fue un cuento de hadas. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas, todo era perfecto. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y quizás diferencias irreconciliables terminaron por separarlos. La noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Muchos se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Y a pesar de los rumores de nuevas relaciones por parte de ambos, la llama de la esperanza nunca se apagó. Durante los meses posteriores a la separación, tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Se centraron en sus carreras profesionales y evitaron hablar el uno del otro en público. Pero como decía, las redes sociales son un arma de doble filo, y cada movimiento, cada me gusta, cada comentario, es analizado al milímetro por sus seguidores. Y aquí es donde empieza lo interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de coincidencias, de señales sutiles, que han despertado las alarmas entre los fans. Primero, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo. Por ejemplo, ambos han visitado el mismo restaurante en Estambul con pocos días de diferencia. ¿Casualidad? Tal vez. Pero cuando se trata de Hande y Kerem, las casualidades parecen tener un significado oculto. Luego están las redes sociales. Hande ha empezado a seguir en Instagram a algunos amigos cercanos de Kerem, y viceversa. Además han dado me gusta a publicaciones relacionadas con Senkalkam, lo que ha desatado la locura entre sus seguidores. ¿Estarán recordando viejos tiempos? ¿Estarán nostálgicos? ¿O será una simple estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie? Pero lo más intrigante de todo es un rumor que ha estado circulando en los últimos días. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem han estado teniendo conversaciones en secreto. Al parecer, han estado intentando limar asperezas y resolver los problemas que llevaron a su separación. ¿Será verdad? No lo podemos confirmar al 100%, pero la fuente es bastante fiable. Y sinceramente creo que hay posibilidades reales de que se estén dando una segunda oportunidad. Ambos son jóvenes, exitosos y se quieren mucho. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? Ahora, antes de que se emocionen demasiado, quiero ser realista. Una reconciliación no es fácil. Requiere mucho trabajo, mucha comunicación y mucha comprensión. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión mediática añade una dificultad extra. Tendrán que ser muy fuertes y estar muy seguros de lo que quieren para poder superar todos los obstáculos.
Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan incondicional de esta pareja, mantengo la esperanza de verlos juntos de nuevo. Creo que se complementan a la perfección y que juntos forman un equipo invencible. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvieron en sus fans. Su relación fue un ejemplo de amor verdadero, de pasión y de complicidad. Muchos encontraron inspiración en ellos y sueñan con verlos juntos de nuevo. Y aunque su felicidad personal es lo más importante, no podemos negar que su reconciliación sería un regalo para todos sus seguidores. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple ilusión. Quizás las coincidencias no sean más que eso, coincidencias. Quizás las conversaciones secretas no sean más que una forma de mantener una relación cordial. Quizás ambos hayan decidido seguir adelante con sus vidas por separado. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Andy y Kerem. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus proyectos profesionales, apoyándolos en sus decisiones y, por supuesto, soñando con un posible reencuentro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado tan intrigados como yo. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación, pero con Andy y Kerem, todo es posible. En resumen, hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Hemos recordado su historia de amor, hemos evaluado las posibilidades y hemos escuchado sus opiniones. Ahora, solo nos queda esperar y ver qué depara el futuro. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo haciendo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre este tema tan candente. Me encanta leerlos. Y por favor, antes de irse, denle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Andy y Kerem, y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Recuerden que aquí encontrarán todo sobre el mundo del espectáculo turco, desde noticias exclusivas hasta chismes jugosísimos. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Pero esperen. La cosa no termina aquí, mis chismosos. Porque como buena investigadora del corazón ajeno, he seguido excavando en este pozo de rumores y especulaciones. Y la verdad es que he encontrado algunos datos adicionales que hacen que la posibilidad de una reconciliación sea aún más tentadora. Primero hablemos del lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Esa herramienta infalible para descifrar lo que las palabras callan. Si revisamos entrevistas antiguas de Andy y Kerem, podemos ver cómo se miraban, cómo se tocaban, cómo sus cuerpos parecían estar imantados. Era una conexión palpable, visible a kilómetros de distancia. Y aunque han intentado mantener la distancia en los últimos meses, algunos observadores han notado que incluso en eventos donde han coincidido de forma fugaz, sus miradas se buscan inconscientemente. ¿Será que el corazón no olvida dónde encontró su hogar? Segundo, profundicemos en las coincidencias que mencioné antes. No solo se trata de visitar el mismo restaurante. Algunas fuentes han revelado que ambos han estado frecuentando los mismos círculos sociales, asistiendo a fiestas y eventos organizados por amigos en común. Y aunque han evitado ser fotografiados juntos, testigos aseguran que se les ha visto conversando animadamente, riendo y compartiendo momentos de complicidad. ¡Ojo! Porque esto podría indicar que están intentando reconstruir su amistad, sentando las bases para algo más. Tercero, hablemos de las declaraciones indirectas. Andy y Kerem son maestros en el arte de no decir nada, diciéndolo todo. En entrevistas recientes, ambos han hecho referencia a la importancia del amor, al aprendizaje que dejaron sus relaciones pasadas y a la necesidad de perdonar y seguir adelante. ¿Será que están enviando un mensaje subliminal el uno al otro? ¿Será que están intentando comunicar sus sentimientos sin exponerse demasiado? Pero por supuesto también hay que tener en cuenta los obstáculos. La presión mediática es un factor determinante. Andy y Kerem son dos de las estrellas más populares de Turquía, y cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por la prensa y por sus fans.
Si deciden darse una segunda oportunidad, tendrán que lidiar con un escrutinio constante, lo que podría poner a prueba su relación. Además, existen rumores de que ambos han estado saliendo con otras personas desde su ruptura. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con varios actores y empresarios, mientras que Kerem ha sido visto en compañía de diferentes modelos y celebridades. ¿Será que estos romances fueron solo distracciones? ¿Será que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro? Y por último, no podemos ignorar las posibles diferencias irreconciliables que llevaron a su separación. ¿Serán capaces de superar esos problemas? ¿Serán capaces de ceder y comprometerse para que la relación funcione? La verdad es que no tenemos respuestas definitivas. Solo podemos especular, analizar las señales y esperar a ver qué sucede. Pero como dije antes, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como buena chismosa, voy a seguir investigando, reuniendo información y compartiendo todo con ustedes. Ahora, quiero que me cuenten sus teorías. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Ande y Kerem? ¿Creen que se reconciliarán? ¿O creen que seguirán caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Además, quiero invitarlos a participar en una encuesta que he creado en mis redes sociales. En esta encuesta podrán votar si creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad. Los resultados de la encuesta serán publicados en mi próximo vídeo, así que no se lo pierdan. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Aquí encontrarán todo sobre el mundo del espectáculo turco, desde noticias exclusivas hasta análisis profundos de sus proyectos y, por supuesto, mucho drama. No se arrepentirán. Mientras tanto, sigan disfrutando de sus vidas, sigan soñando con el amor y sigan creyendo en los finales felices. Porque, como dice la canción, el amor es una magia, una dulce fantasía. Y quién sabe, quizás Ande y Kerem nos regalen un nuevo capítulo de este cuento de hadas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Un beso enorme y recuerden, el chisme es cultura. Y hablando de cultura, ¿sabían que en Turquía es muy común leer los pozos del café para predecir el futuro? Tal vez deberíamos mandar a leer los pozos de Ande y Kerem para saber qué les depara el destino. Sería un chisme de otro nivel. Además, me puse a investigar sobre la astrología turca. Resulta que Ande es Sagitario y Kerem es Géminis. Una combinación explosiva. Los Sagitarios son aventureros, optimistas y amantes de la libertad, mientras que los Géminis son curiosos, comunicativos y adaptables. Según los astrólogos turcos, esta combinación puede ser muy apasionada y estimulante, pero también puede ser complicada debido a las diferencias en sus personalidades. ¿Será que estas diferencias fueron las que causaron su ruptura? ¿O será que con un poco de esfuerzo pueden superar estos obstáculos y construir una relación sólida y duradera? Y hablando de esfuerzo, me acordé de una entrevista que le hicieron a Kerem hace unos meses. En esa entrevista, le preguntaron qué era lo más importante para él en una relación. Y él respondió, la comunicación, la honestidad y el respeto. Creo que son los pilares fundamentales de cualquier relación exitosa. Ojo. Porque esto podría indicar que Kerem está dispuesto a trabajar en sus relaciones y a hacer lo necesario para que funcionen. Por otro lado, Ande siempre ha sido muy reservada con su vida personal. En pocas ocasiones ha hablado de sus relaciones en público. Pero en una entrevista reciente le preguntaron qué buscaba en una pareja. Y ella respondió, busco a alguien que me haga reír, que me apoye en mis sueños y que me ame tal como soy. Doble ojo. Porque esto podría indicar que Ande está buscando a alguien que la valore y la acepte incondicionalmente. Así que, mis chismosos, la trama se pone cada vez más interesante. Las señales están ahí, los rumores están circulando y las estrellas están alineadas. Solo nos queda esperar y ver qué sucede. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este chisme jugosísimo y compartiendo nuestras opiniones y teorías. Porque el chisme es una forma de conectar con los demás y de compartir nuestras emociones. Y recuerden, mis chismosos, que aquí en mi canal siempre les traigo la información más fresca, más jugosa y más exclusiva. Así que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y ya saben, de a chismear se ha dicho.